No sé para ustedes, pero para mí me ayuda bastante poder cantar esos cantos gloriosos. Me ayuda mi alma en preparándome para la prédica, no solamente predicando, sino también escuchando cuando escucho prédicas. Ambos, los dos, cantos gloriosos. Gloria a Dios por eso. Bueno, no sé si todos han escuchado las prédicas en inglés, pero de Judas nomás he hecho dos hasta ahora, pero me gustaría, si Dios quiere, abrir empezar un estudio en la carta de Judas. Entonces ahí vamos a estar en Judas, capítulo 1, hay un capítulo nomás, 25 versículos, pero vamos a nomás pasar por los primeros 3 hoy. He titulado el mensaje, Un llamado urgente a luchar por la fe. Si están en Judas, versículo 1, 2 y 3, voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Y también, no sé si han visto la nueva Biblia de las Américas, pero también leo de los dos acá. Bueno, Judas, siervo de Jesucristo, y la palabra en el original es esclavo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Padre Santo, siento mi debilidad, siento desesperado por tu presencia que me ayude hoy. Ayúdanos a nosotros aquí. Enfocarnos es un día largo, pero para ti no es nada, Señor. Tenemos un deseo interno conocerte más. Señor, te pido que nos ayudes a todos para poner atención a tu palabra y que hagas hacer impacto, un impacto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como la mayoría, creo, o tal vez todos saben que mi familia y yo nos mudamos acá en San Antonio otra vez. Soy de San Antonio originalmente, pero nos volvimos acá el año pasado. Y como saben, cuando uno se muda a una nueva ciudad, nueva casa, yo tenía nuevo trabajo, un nuevo préstamo del banco por la casa, hay muchas responsabilidades que uno necesita atender inmediatamente o lo más pronto posible, ¿no? Entonces, los primeros días ahí en mi nueva casa, estaba ahí en mi teléfono haciendo algo importante que tenía que atender rápidamente. Pues era uno de los primeros días. Y mi esposa, enfocado ahí en lo que estaba haciendo, escuché la voz de mi esposa, Jonathan, mira a Judah. Judah es nuestro hijo, que en ese tiempo tendría tal vez 1 año y medio. Y estaba ahí con sus codos colgándose de la mesa del comedor. Entonces inmediatamente me volteo y lo pongo para abajo y todo bien. Pero vamos a cambiar esos detalles voy a hacer algo hipotético. Vamos a decir que en esa casa donde vivía en ese tiempo hay 2 pisos. Vamos a decir, cambiando los detalles, que en vez del comedor, la mesa esa, estaba colgándose
por la cornisa del segundo piso. Y ahora, vamos a poner todo otra vez. Mi esposa me llama, pero ahora puedes imaginar la voz que tenía, como desesperada, ¿no? Puedes escuchar el pánico en su voz, ¿no? Y ahora piensen en cómo yo voy a responder cuando me doy cuenta de la situación. Ahora no hay comparación, ¿no? Todo lo que tenía que hacer en ese momento, todo lo que pensaba que era tan importante hace un momento para atrás, todo se empuja al lado, todo. Y todo mi enfoque, con todo mi ser y todo mi poder, toda mi fuerza está para atenderle a mi niño ahí. ¿Por qué? Por el peligro potencial que tenía mi hijo. Si se cae, 2 pisos, es algo catastrófico si se cae en esa situación. Ahora esto nos lleva a la carta de Judas. ¿Qué pasó con la carta de Judas? Bueno, en versículo 3 nos dice bien claramente que él iba por una dirección. Él pensaba que algo era importante. Inicialmente quería tomar la carta en una dirección, pero algo pasó y se dio cuenta. Y dice en versículo 4 que por causa de los falsos maestros que estaban infiltrando la iglesia, necesitaba con todo su ser empujar todo al lado y enfocarse en esa necesidad para ayudarles a estos creyentes para evitar el peligro que iba a suceder, iba a suceder si no atendía esa situación. Entonces, si entienden hasta ahora, hay que seguir. Los 3 puntos del mensaje, voy a pasar por los primeros 2 un poco rápidamente porque vamos a enfocarnos en el versículo 3, pero vamos a notarlo más como una introducción corta de esta carta, quién es el autor. Primeramente, segundo, también vamos a notar quiénes son sus lectores, a quién habla. Judas, a quién lo está escribiendo. Y tercer punto, el propósito de la carta. ¿Por qué está escribiendo esta carta? Versículo 1 otra vez. Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Qué? Vemos ahí claramente que el autor se presenta a él mismo como Judas, el hermano de Jacobo, ¿no? Entonces ahí nos dice quién es Judas y ahí podemos parar y seguir al próximo punto. No, vamos a enfocarnos un poco en este punto. Escuchen nomás Mateo 13:55. Hablando de Jesús, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Ves los 2 hermanos ahí? No tenemos tiempo ahora para conectar todo junto, pero lo que quiero presentarles y declarar que el autor acá, Judas, no es solamente el hermano de Santiago o de Jacobo, sino también es el hermano de Jesús. Necesitamos temer, como este es el hecho que estoy declarando, necesitamos tomar una pausa acá y considerar el significado de esto. Piensa otra vez en versículo 1 cómo Judas se asocia a él mismo con Cristo. ¿Cómo lo hace? En relación de Cristo, ¿qué dice? Que es un esclavo de Cristo. Obviamente es claro ahí que él vio ninguna razón, ningún valor en mencionando su relación con Jesús como el hermano biológico de Jesús. ¿Por qué? Porque él conocía lo que dijo Cristo mismo en Mateo 12:50. Noten y escuchen si quieres. Dice,
porque el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, Judas lo tiene claro, que si él fuera solamente el hermano biológico de Cristo, eso significaría absolutamente nada. Y esto es revelante para nosotros. ¿Por qué? Porque toda humanidad, cada uno de nosotros, naturalmente estamos propensos a jactarnos en la carne, ¿no es cierto? Incluso de nuestras relaciones terrenales, familiares. Les doy un ejemplo. Dios me salvó en el año 2006. Un poco después de que Dios me salvó, tuve una oportunidad con una señora que era amigos de la familia ya mucho tiempo. La conocíamos mucho tiempo. Entonces, ella, como profesaba ser cristiana, tuve una oportunidad de hablar con ella acerca del cristianismo, del evangelio. ¿Cuál era su esperanza? Y eso es lo que le preguntaba. ¿Cuál es tu esperanza? Que un día vas a estar con Dios en el cielo. Bueno, me dijo muchas diferentes cosas y era todo interno lo que podía hacer ella. Pero una de las cosas que quería elevar era que ella tenía sus padres que eran misioneros desde que era niña y fueron sus padres. Y ahí lo tienes, voy al cielo. Esa era su esperanza de esta señora. Bueno, esta señora lamentablemente murió después de tal vez unas semanas después de esta conversación. Entonces es vital, es importante que cada uno de nosotros tenemos claro que no hay ninguna conexión terrenal con ninguna persona que tienes que te va a ayudar en ese gran día del juicio. No te va a ayudar para nada conocer a nadie acá en la tierra. Judas acá solo mencionó su conexión con Cristo como un esclavo de Cristo. Y eso es todo lo que importa para cada uno de nosotros hoy. Cada uno de nosotros o somos esclavos de Cristo o la única otra opción que somos esclavos del pecado. Judas, piensa en esto, si nosotros tendríamos una conexión en la carne con la más santa persona en toda la planeta, piensen en lo que tenía Judas. Judas tenía una conexión en la carne con el más santo, el Hijo de Dios mismo. Y él supo que no significaba nada, solamente que por la gracia y misericordia de Dios, él era esclavo de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿eres esclavo de Jesús? Esa es la pregunta. La pregunta no es, escúchame bien, la pregunta no es, ¿tú das tus diezmos? ¿Tú vienes a la iglesia cuando tus padres te llevan? O vamos a decir, por tu propia voluntad. O tú vas a las oraciones y tú le das a la comida a la gente. No, la pregunta no es eso. La pregunta es, ¿eres esclavo de Jesús? ¿Consideras pérdida? Todo pérdida, debido al incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Otra vez, o eres esclavo del pecado, o eres esclavo de Jesús. No hay término medio, no hay otra opción. Entonces, ¿quién es el autor? Bueno, es el hermano biológico de Jesucristo, pero él no se preocupó para nada que tú sepas eso. Él nomás quiere que sepas que él era un esclavo de Jesús. Segundo, sus lectores. ¿A quién habla? A los llamados, si sigues en el versículo. A los llamados. Ahora, este no es el llamado general.
para todos, como cuando Dios mande a cada persona que se arrepiente. Este no es ese tipo de llamado. Este llamado es el llamado eficaz, en el que los que son llamados con este llamado van a ser efectivamente traídos a la salvación. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esto, pero uno de ellos, si quieren notar, es uno que es muy familiar, lo conocemos, acá hablamos mucho sobre este versículo que es glorioso, pero es en Romanos 8, 29 y 30. Nótenlo si quieren y escuchen. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, es la palabra, llamó. A los que llamó, a esos también glorificó. Y a los que glorificó, a esos también, justificó, a esos también glorificó. Ahora, pregunta, ¿quién conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó? ¿Quién es el que actuó en esto? ¿El hombre? Dios. Entonces, ¿quiénes son los lectores? Son los que han sido llamados por Dios mismo. Y si es Dios que está llamando, entonces nunca, si es Dios con su poder, su nombre, que está llamando a alguien, entonces esa persona nunca puede serlo el no llamado. Y a ellos son los que Judas está escribiendo. Próxima parte. Amados en Dios Padre. Ahora, este no es cualquier amor común, general. Este es el amor específicamente que los incrédulos son completamente ignorantes, no conocen nada de este amor. Un ejemplo es 1 de Juan 3:1. Escuchen. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. ¿Qué tipo de amor es? Dice ahí, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Ves? Específicamente los que son llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Hay hijos de Satanás y hay hijos de Dios. Claro, es obvio y lo vemos que Dios es tan misericordioso. Él demuestra su amor para cada persona en toda la planeta. Y nos dice Cristo sobre esto en Mateo capítulo 5, que la lluvia cae sobre ¿quién? ¿Solamente los cristianos? ¿El sol solamente sobre los cristianos? No, todos, ¿no? El amor de Dios se revela para todos. Pero este tipo de amor acá es reservado únicamente para sus hijos, amados. Próxima parte, guardados para Jesucristo. La Reina Valera dice guardados en Jesucristo. Los creyentes acá, los que Judas habla, son llamados por Dios, amados en Dios Padre y guardados por Jesucristo. Jesús nos dice bien claramente en Juan capítulo 10, versículo 28, yo, es decir, Cristo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Ves esa palabra? Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, jamás. Yo les doy vida eterna. Entonces, Judas quiere que esté claro para estos creyentes. Los que van a recibir o están recibiendo ataques, los falsos maestros que están infiltrando la iglesia y están atacando con el veneno, Judas quiere que sepan y que lo tengan claro antes que continúe en esta carta, que estos creyentes, los que están hablando, son preservados
por Cristo mismo si realmente están en Cristo. Entonces, esto es el ánimo que está dando Judas para ellos. Versículo 2. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Misericordia. Dios nos demostró y nos dio misericordia y nosotros debemos demostrarlo a los demás. Y versículo 22 de Judas, si estás en Judas, nomás mira ahí en versículo 22. Dice ahí, tengan misericordia de algunos que duran. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Okay. Vemos ahí, Dios nos demostró misericordia, debemos demostrarlo a los demás. La próxima parte, paz. Hemos recibido paz del amor de paz, o del Dios de paz, del Dios de paz. Y vemos eso en Romanos 16, 20, escuchen nomás. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Entonces, vemos esto, algo drástico, algo con violencia. Dios está a través de nuestros pies aplastando Satanás, y acá en la carta de Judas específicamente estamos hablando de los falsos doctrinas. Y estamos luchando ardientemente, es lo que Judas nos exhorta. Luchar ardientemente, violentemente, podríamos decir, contra la herejía. Y cuando hacemos esto, realmente estamos siendo como nuestro Padre, que es el Dios de paz. La última parte ahí, y amor. Nosotros amamos, nosotros tenemos la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, ¿no? Y como Él nos amó y nos protegió de la doctrina falsa, que existe realmente, si pensamos en esto, existe todo alrededor de nosotros, esta doctrina falsa, y Dios en amor nos protegió. Y nosotros también debemos de amar a los demás, advirtiéndoles de las herejías en amor, ¿no? Bueno, ¿están conmigo hasta ahora? El tercer punto, el propósito. ¿Por qué Judas está escribiendo esta carta? Esta es la primera parte del tesis. ¿Por qué Judas escribió esta carta? Vemos otra vez versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Bueno, primeramente, noten la palabra otra vez, amados. Judas está comunicando un amor sincero, un amor genuino para estos creyentes antes que tener que confrontarles con una preocupación bien seria, bien grande. Entonces, un punto de aplicación que quiero que notemos, esta debe de ser la manera que nosotros también hacemos cuando necesitamos confrontar. Judas quería comunicar a estos creyentes el amor que él tiene para ellos. Nosotros también, si necesitamos confrontarle a alguien, un hermano o hermana, debemos de moderar este ejemplo, este gran ejemplo. Bueno, muchos, es cierto, en la iglesia y fuera de la iglesia, muchas veces somos tentados también a escuchar duras palabras, confrontaciones, y pensar inmediatamente, automáticamente, que me estás diciendo algo sin amor, no amoroso. Es cierto, es
somos propensos a pensar de esa manera, especialmente inicialmente. Pero debemos de recordarnos de la verdad. Y como creyentes debemos de tener nuestro punto de vista a la luz de la Escritura. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Bueno, un pasaje que podemos ver es en Proverbios 27, hablando de palabras fuertes que duelen. Dicen Proverbios 27, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Ahora, Judas es el autor, ya establecimos eso. Judas es en la categoría de amigo o enemigo. Amigo, enemigo. ¿Cuál? Amigo. Dijo Diego, amigo. ¿Alguien quiere decir otra cosa? ¿Quieren afirmar lo que dice Diego? ¿Sí o no? Amigo. Ok. Vamos a decir que sí. Amigo. Ok. Es verdad. Judas es en la categoría de amigo. Entonces, noten el contraste. Vemos el amigo que da herida y el enemigo que hace ¿qué? ¿Qué hace el enemigo en este proverbio? Da un ¿qué? Beso. Da un beso. Ok. Pero no aparece un beso como algo tan amoroso en sí. En la Biblia vemos el beso santo, se dice en español, ¿no? Beso santo a los uno al otro, o abrazando y sonriendo. ¿No aparece como algo amoroso en sí? ¿Sí? Pero también podría ser algo, como dicen en el proverbio, engañoso. Mira piensen lo que hizo Judas Iscariote. ¿Cómo traicionó a Cristo? ¿Con qué? Con palabras duras. No, con un beso. Y el enemigo en esta carta, ¿quiénes son? Los falsos maestros. Los falsos maestros que actúan amoroso. Y la razón que digo eso está claro en versículo 12 de Judas. Mira ahí en versículo 12. Dice ahí, estos son, y cuando dice estos, está hablando de los falsos maestros, estos son escollos ocultos en los agapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismo. Entonces estaban ahí en sus comuniones, comiendo con ellos como si nada, sin temor. ¿Por qué? Porque obviamente los otros no se dieron cuenta del peligro. ¿Y por qué? Porque actuaron de una manera amorosa, obviamente. El enemigo pretende ser amigo. Tal vez podían aparecer de diferentes maneras. Tal vez tenían una grande sonrisa como el Joel Osteen de Houston, ¿no? O tal vez tenían tanta Biblia memorizada. O tal vez estaban tan involucrados en las diferentes actividades de la iglesia. Todo eso puede ser verdad y mucho más. Pero si están predicando un evangelio falso, falsa doctrina, son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, simplemente porque se pretenden, actúan ser amorosos y están involucrados en actividades o lo que sea, eso no necesariamente significa que no son enemigos. Y por el otro lado, es posible que alguien viene y causa herida y lo haga de una manera amorosa. Escuche Pablo en 2 Corintios 7:8. Dice él, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo.
Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino que fueron entristecidos para arrepentimiento. ¿Ves? No es que estabas triste en sí, sino lo que resultó su tristeza. ¿Ves? Entonces, también, si piensas en mi historia hipotética, voy a cambiarle una vez más. Vamos a decir que mi hijo está arrastrándose en la cornisa del segundo piso. Y si se cae en el lado izquierdo, se cae al segundo piso y nomás cae un par de pies y está bien. Pero si cae en la parte derecha, entonces cae 2 pisos y ahí algo catastrófico. Okay, vamos a decir que mi esposa me llama y automáticamente, sin pensar, lanzo donde él. ¿Entienden la situación otra vez? Me llama, yo lanzo donde él y le pego así para que se cae en la parte izquierda al segundo piso y no caiga sobre la derecha que fuera 2 pisos. Ahora, ¿tú crees que le dolió? Obviamente le dolió. Le causé dolor, una herida. Tal vez tiene varios moretones mañana. Pero cada uno de ustedes se dan cuenta que lo hice en amor. Pura amor por mi hijo. Entonces, otra vez, resumiendo esto, una palabra honesta, dura, que tal vez va a causar dolor. Tal vez es la cosa más amorosa que uno puede hacer. Y esto es lo que estaba pasando acá en la carta de Judas. Por eso escribió esta carta, aunque tal vez podría causar una herida. La próxima parte de versículo 3. Por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe. Ves que la carta cambió de dirección completamente. Tenía, dice ahí, gran empeño. Otras traducciones dicen gran solicitud o he deseado intensamente, gran anhelo. El punto es que Judas tuvo gran ánimo, mucha anticipación de escribirles a estos creyentes acerca de este tema, su común salvación. Esto era su plan inicial. Y tenía gran deseos, no poco deseos, gran deseos de escribirles acerca de este tema. Pero su motivación cambió. Como mi ilustración otra vez, algo pasó y cambió totalmente mi enfoque, lo que me centraba a hacer. Podemos imaginar unas cosas que tal vez podría querer explicar Judas acá. Hay muchos versículos, cantidades de versículos acerca de este tema del común salvación, pero vamos a nomás considerar unos cuantos nomás. Juan capítulo 3. Quiero notar versículos que tal vez son comunes para nosotros, para que sepamos inmediatamente lo que me llevo. Juan capítulo 3, dice Cristo a Nicodemo, no puedes entrar al reino de los cielos al menos que eres ¿qué? Nacido de nuevo. Todos, no es posible que alguien que alguien va al cielo y que no es nacido de nuevo. Entonces esto es algo común para cada persona, cada salvo, cada creyente. No es posible ser creyente y no ser nacido de nuevo. Es algo común, una salvación común. 2 Corintios 5:17. Todos somos nueva criatura. Cada persona, todos, no hay nadie excluido. Todos,
nuevas criaturas en Cristo. Versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cada persona en Cristo Jesús recibe la justicia de Dios. Otra vez, no hay nadie excluido, gloria a Dios. Podemos decir que cada persona es un común salvación. Todos los que están en Él, estamos diciendo en Cristo, somos hechos justicia de Dios. Todos los que son salvos, vamos a estar en la presencia de Dios con la misma justicia de Cristo mismo. Dios no podría condenar a sus elegidos más que podría condenar a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque para que Dios condena a Cristo, Dios tendría que condenar a nosotros. Si podría condenar a nosotros en Cristo, entonces tendría que condenar a Cristo mismo. Pero Dios no puede condenar a Cristo, no es posible. Entonces, Dios no puede condenar a nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos su justicia. ¿Cómo va Romanos capítulo 8, versículo 1? Por tanto, ahora no hay condenación para algunos que están en Cristo Jesús. ¿Así dice? Para la mayoría, para casi todos. No. Dice ahí, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, si estás en Él, no hay condenación. No hay ninguna persona, ni mujer, ni hombre. Habló Craig hoy sobre las mujeres y las hombres, pero no hay nadie, ni chiquito, ni pobre, no hay nadie que está en Cristo Jesús que va a tomar un poco de condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cada creyente tiene esto en común. No es algo sujeto a cambiar. No puede cambiar. Esto no es algo que varía entre un creyente a otro creyente. No puede cambiar y es igual para cada uno que están en Cristo Jesús. Para siempre. La última. Hay tantos gloriosos versículos que podríamos considerar. Nomás quiero notar unos para demostrar este punto. Ya la última, Efesios capítulo 4, versículo 4. Fuimos llamados en una misma esperanza, vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Todos. Está hablando de cada uno. ¿Cuánto más claro lo podría decir? Todos. No hay nadie excluido que está en Cristo Jesús. Es un común salvación. Gloria a Dios. No nos gusta el comunismo acá, ¿no? No nos gustamos, pero en el cielo, bueno, acá en la tierra, en las cosas terrenales no lo queremos, pero de Él sí lo queremos, en esta salvación. Es un común salvación. Gloria a Dios que eso es una realidad. Compartimos hoy día en un común salvación. No sabemos específicamente, obviamente, lo que Judas iba a exhortar o mencionar, tal vez explicar de una cosa más amplia, diferente ángulo, no sabemos. Pero lo que sí sabemos, lo que sí podemos ver acá, otra vez, aprendiendo de su ejemplo, el ejemplo de Judas. Él era un hombre que era sensible a la guía del Espíritu y la necesidad de la iglesia que él vio ahí. Él vio una necesidad y ¿qué pasó por resultado? Cambió drásticamente su plan. Su objeto no era sus planes.
sus deseos, sus metas, su agenda, lo que él quería decir o hacer. No, él sometió, entregó todo a la voluntad de Dios, y así debemos de aprender de este ejemplo, este gran ejemplo. Entonces, hay que volver nuestra atención donde lo voltea Judas. Dice ahí, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe. Ahí vemos su atención cambió y se centró en esto aquí. Exhortándoles a estos creyentes que luchen ardientemente por la fe. Vio esta necesidad que surgió. Y la necesidad era tan grande, otra vez, que cambió todo, dejó todo, empujó todo al lado para ayudar con esta gran necesidad. ¿Qué quería? Quería que estos creyentes luchen ardientemente por la fe, que defienden la verdad, que protegen el mensaje, porque estaban bajo ataque del enemigo, de los falsos maestros. John MacArthur dice esto sobre la palabra luchar ardientemente. Dice, la palabra griega para luchar es la raíz de la palabra agonía, como un lugar de competencia atlética. Pablo también habla sobre los atléticos. Noten en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Dice Pablo, y todo el que compite, y esa palabra compite es la palabra agonizomai, que es la raíz de esta palabra en Judas, contender. ¿Okay? Compite en los juegos, se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, es decir, temporal, terrenal. Pero nosotros una incorruptible. Ok, hablando de atletas, hablando de los Juegos Olímpicos, les aseguro que no hay ningún atlético que va al nivel de los Juegos Olímpicos, que lleguen ahí para competir para la medalla de oro sin tremenda lucha y autocontrol y disciplina. No puede ser. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el texto que lo hacen? ¿Para qué? Para una corona, ¿qué? Corruptible. Por una corona que está desvaneciendo rápidamente. ¿Cuánto más debemos cada uno de nosotros que nos llamamos creyentes, que estamos corriendo en esta carrera, cuánto más debemos nosotros practicar la disciplina, el autocontrol en cada aspecto de nuestras vidas para contender? ¿Para qué? ¿Para una corona corruptible? No, para uno incorruptible, eterno. Lo que escribe Judas a sus lectores y a nosotros hoy se trata de algo eterno. Son de consecuencias eternas. La palabra, piensen en esto, la palabra que Judas usó acá en Judas versículo 3, no es solamente agonizomai, es epagonizomai. ¿Qué es esa palabra? Básicamente agonizomai elevado a un nivel más intenso. Entonces, la palabra agonizomai está usada por todos lados en el Nuevo Testamento, 20 y algo veces creo. Cristo mismo lo usó. Pero esta palabra epagonizomai que se ve en Judas, nomás se ve en Judas. No lo vemos en ningún otro lado. Es la única vez que vemos esta palabra. Entonces, la pregunta, ¿cómo vamos a contender, agonizar, luchar por la fe ardientemente si tomamos la palabra de Dios y disciplina, autocontrol en nuestras vidas a la ligera?
Los que contienden otra vez en los Juegos Olímpicos no pueden tomar su disciplina a la ligera para un corona temporal. Tampoco debemos nosotros para una corona eterna. Necesitamos ser diligentes. Bueno, mira otra vez, enfócate otra vez en versículo 3 en la próxima parte. Judas está exhortando que contendemos ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Para la qué? La fe. Para la fe. No dice una fe, no dice una denominación, no dice una fe entre varios, dice la fe. Es decir, la única fe, alguien lo dijo, salvadora. Todos los otros fes, todas las otras religiones en todo el planeta es básicamente fe en yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo producir yo con mis propias manos para merecer el favor y perdón de Dios? Pero mira, el cristianismo no es así. No se trata de yo. Cristianismo se trata en lo que Dios hizo para la humanidad a través de Cristo. Cristianismo es la única fe verdadera. Mientras miremos no internamente, sino externamente, fuera de nosotros, confiando en el único Salvador para toda la humanidad. Y Cristo demostró que era Dios, que es Dios en carne, que conquistó muerte y el pecado, resucitando después de 3 días. Y Él demostró que pagó el precio del pecado, que tú y yo merecemos pagar. Y este es el mensaje de la fe. Y es precisamente, exactamente, porque Judas está escribiendo y exhortando para que luchemos ardientemente. Este no es un asunto de cualquier otra cosa, es un asunto de vida y muerte. Y ahora hay un dicho, cuando alguien te confía, te entrega algo de mucho valor. Hay un dicho, y el dicho va, guarda esto con tu vida. Es decir, guarda esta posesión, lo que te estoy entregando, como si tu vida dependiera de él. Ahora, una vez cuando vivía en Laredo, mi pastor en ese tiempo, Jeremy Bolo, él me prestó unos libros, unos comentarios para ayudarme en una prédica que hacía yo. Y le agradecí. Estaba caminando fuera de su casa y me dijo este dicho. Ok, y seguí caminando y me lo repitió. Como que no, es algo serio. Entonces lo pensé muy bien, senté fuera de su casa en mi carro y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero esta responsabilidad. Tomé fotos del libro, de las páginas que necesitaba y rápidamente regresé a su casa y lo dejé porque no quería esa responsabilidad tan grande. Pero piensen, ¿qué es lo que tiene la iglesia de Dios que Dios mismo nos entregó? No un pastor que nos entregó unos preciosos comentarios, no cualquier posesión o vamos a decir todas las posesiones que la humanidad puede producir en combinación. No, lo que nos está entregando, lo que nos entregó en el pasado, Dios es incomparable con cualquier otra cosa y todas las cosas en combinación. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El evangelio, el mensaje de la fe. Este es lo que Dios nos ha entregado.
Y nosotros debemos de proteger, guardar este mensaje como si nuestras vidas dependen de él. Dios no solo, piensen en esto, Dios no solo entregó el mensaje, sino también nos dio ojos para ver, para entender el mensaje. Sacó el velo de nuestros ojos para que podamos ver esta realidad. Nos dio un corazón para recibir, sentir y realizar y creer en el mensaje. Nos dio receptores gustativas para probar y ver que el Señor es bueno. Entonces, ¿qué tipo de mayordomos vamos a ser con lo que nos ha confiado Él a nosotros? Judas escribió esta carta exhortándonos a proteger este mensaje. Necesitamos proteger lo que nos ha confiado Dios. En la última parte del versículo 3. Que de una vez para siempre fue entregada a los santos. El mensaje de la fe fue entregada. La palabra fue indica que es algo que pasó en el pasado. Lo que tenemos grabado en Génesis, por ejemplo, no era un evangelio incompleto. Es la fe, la misma fe desde el comienzo del tiempo, entregada a los santos. Porque en la palabra entregada. Esto nos indica que había un tiempo que el mensaje fue revelada. Obviamente, progresión de las Escrituras nos da más luz de esta realidad, pero el mensaje mismo nunca cambió. Esto es importante porque hay falsos maestros que quieren decir que gente fueron salvos de diferentes maneras dependiendo en el tiempo y el contexto. Por ejemplo, durante el tiempo de Moisés fueron salvos, podrían ser salvos por la ley, era posible, es lo que dicen estos falsos maestros. Pero, ¿qué es lo que Judas nos exhorta para contender? La fe que nunca cambia. Este mensaje de la fe fue revelada hasta con Adán y Eva. Adán y Eva pecaron contra Dios. Entre en la historia de Adán y Eva, como creo que conocen de esa historia. Entre ahí, pecaron contra Dios y un panorama sale. Igualmente, cada uno de nosotros hemos pecado, no alcanzamos la gloria de Dios. Vuelve otra vez, Adán y Eva después se dieron cuenta que estaban desnudos y tenían vergüenza. Panorama, Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudos delante ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, como Adán y Eva, tampoco vamos a poder esconder en ese gran día lo que eres, quién eres y qué has producido con tus manos va a estar oculto, desnudo delante de Él, y Él va a ver absolutamente todo, y te prometo, te aseguro que nosotros también vamos a estar avergonzados si estamos encontrados desnudos, sin ropa. Bueno, continuando, otra vez en la historia de Adán y Eva. Intentaron a cubrirse, entonces querían esa ropa, querían cubrirse, pero lo hacían con hojas, porque sentían la vergüenza. Panorama, esto es exactamente lo que naturalmente nosotros hacemos hasta hoy. Esto fue hace miles de años, pero hasta hoy intentamos hacer la misma cosa. ¿Cómo?
¿Cómo? No estoy hablando de apariencia física o de hojas literal, sino estoy hablando del pecado y de la vergüenza. ¿Cómo intentamos cubrir nuestro pecado? Bueno, porque hay miles y miles de diferentes religiones. Piensan estos miles y miles de religiones que hay algo en ellos que pueden hacer suficiente bien o pueden evitar hacer ciertas cosas para estar presentable antes de Dios. Esta es una forma de hojas que intentan cubrirse humanidad de una manera u otra. Pero ¿qué pasó? Otra vez, entrando en la historia con Adán y Eva. Dios los sacó, tiró para afuera del huerto, enseñándonos que Dios es santo, Dios es puro, Dios sin mancha, y no va a tolerar ni un pecado en su presencia. Ellos desobedecieron a Dios y estaban fuera del huerto. Pero nosotros, panorama, hemos pecado más que el pelo sobre la cabeza, más que la arena en el mar, más que las estrellas en el cielo. Nosotros hemos pecado tanto contra este Dios. Y Isaías 59:2 dice que el pecado nos separa de este Dios santo. Bueno, continuando en Génesis, encontramos la misma, no diferente, no un poco cambiada, no, la misma esperanza hasta allá en Génesis, desde el comienzo. ¿Qué es lo que vemos en versículo 21 de Génesis? Ahí nos dice bien claramente, de la misma fe. Dice ahí, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. En Juan capítulo 1, Juan proclama, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la misma fe. Siempre necesita ser, es esencial. No hay otra opción, que Dios es el que viste a nosotros y siempre tiene que ser con la justicia de Cristo mismo, el Cordero de Dios. Y no solamente Génesis, en el primer libro de la Biblia, no solamente ese libro, todo el Antiguo Testamento nos testifica de esta realidad y Cristo mismo nos dice eso en Juan capítulo 5. Dice Cristo a los fariseos, examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Este es el mensaje de la única fe salvadora que fue entregada una vez para siempre a los santos. Estamos terminando acá. Esta fe, este mensaje que exhorta para contender ardientemente, nunca necesitará revisión, corrección, modificación, adición, sustracción, nada. La verdad, y yo lo sé, que este mensaje, lo que tengo acá, mi prédica, van a encontrar, o pueden encontrar si lo buscan, cosas que tal vez necesita cambiar un poco, especialmente en español. Bobby y Diego y Nidelka y todos me pueden encontrar cosas así. Es cierto, les doy esto para que me lo corrigen, pero ¿sabes qué? Esta palabra nunca nadie lo va a poder cambiar, nunca jamás lo podrán hacer y nunca en el futuro lo van a poder hacer. Nunca esta palabra va a ser cambiada. Una vez para siempre. Los mormones, ellos han escuchado esto, los mormones, ellos quieren decir lo contrario. Dicen que Joseph Smith escuchó de un ángel y ese ángel le dijo lo contrario. Dijo, no. Bueno, los que dicen que son testigos de Jehová también, ellos dicen que no, lo contrario. En el
principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Vamos a nomás cambiar esta palabra acá un poquito y cambiar este evangelio. Los musulmanes dicen que la palabra de Dios ha sido pervertida, corrompida. Todos ellos y muchos más pueden decir lo que quieren, pero Judas dijo, una vez entregada a los santos para siempre, Cristo mismo dijo la misma palabra. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es una vez dada a los santos. Fue la carga de Judas debido del peligro de los falsos maestros. Y de la misma manera que mi atención cambió drásticamente por mi hijo que estaba colgándose, de la misma manera Judas cambió su dirección por completo. ¿Para qué? Para exhortar a estos creyentes que luchen ardientemente para defender, proteger, guardar esta fe que Dios mismo nos ha entregado a los santos, y que esta fe era una vez para siempre. Y nosotros también debemos de tomar esa exhortación y defender, proteger esta fe. Amén. Padre Santo, gracias por ayudarme en mi debilidad. Les pido ahora que uses esta palabra, de tu palabra, para ayudarnos, motivarnos a estar en tu palabra y guardar y proteger tu palabra con tu gracia y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.